costumbres y el valor cultural de nuestro querido Río de Oro. Hoy queremos agradecer de una manera muy especial la presencia del señor Miguel Ángel Picón Sánchez, nuestro gestor cultural, y la doctora Amparo Yepes Quintero. Gracias por acompañarnos y por hacer parte de este encuentro, donde celebramos lo que somos, corazón riodorense, tradición y historia. ¿Cómo era la vida cultural del Río de Oro en los tiempos de antes, cuando el pueblo conservaba costumbres, más tradiciones y la vida era más sencilla? Se voy a hablar, pero ya es traer a la memoria todos esos recorridos que siguen teniendo alrededor. Es mucho lo que hay que hablar sobre los juegos, inclusive no daría para una tarde, para una sesión corta, sino casi para un tema. Vamos a hablar entonces sobre esos juegos que nosotros teníamos cuando éramos niños, empezando porque no había luz, había que jugar a la luz en el día, porque no había agua en las casas, el agua llegaba al río, el río era lo máximo, era la columna vertebral del río, era el río, era un río caudaloso, era un río claro, era un río de oro. Les voy a contar porque es que es una teoría diferente de la que tiene Miguel, porque para nosotros el río de oro era porque uno abría los ojos y el agua que era cristalina y la arena primera tenía picos dorados. Después me dijeron que es un metal que se llama cadmio o algo así, pero que no era oro, pero entonces por eso decimos nosotros que era nuestro río de oro. Pero vamos a ver entonces de los juegos. Los juegos eran diferentes, unos eran para niñas y otros para niños. No eran en ese momento casi no eran juegos de niños y niñas, sino eran unos de niñas y otros de niños. Y había juegos individuales y juegos en grupo. No, sin embargo, había momentos en que los juegos convertían en un punto y entonces empezamos a trabajar ellos. Nosotros con ellos y ellos con nosotros. No tratábamos de los pellizcos de ellos, entonces, ¿cuáles eran los principales juegos? Los principales juegos eran, por ejemplo, teníamos el puente está quebrado. Eran juegos en que no había rondas infantiles, que nosotros, yo no sé dónde nos las aprendimos ni quién nos las enseñaba, pero eran rondas infantiles lindas que se quedaron aquí en el cerebro. Entonces, el puente está quebrado. Yo creo que en las anotaciones dice que es la rueda, los juegos en las casas, hacer muñecas. Las niñas jugamos a hacer muñecas. Los niños no, ellos jugaban otras cosas. Entonces recogíamos trapitos, se llamaban así trapitos, donde las modistas, y entonces nos regalaban, nos regalaban un rollo de trapitos, de colores y todo eso. Entonces nosotros hacíamos a las casas y hacíamos las muñecas. Las hacíamos y las vestíamos. Y yo tengo una hermana que está sobreviviente y ella era mayor y ella era la que era dura para hacer las muñecas, que no era coger la muñeca para vestirla, era hacerla, construirla desde la cabeza, desde el cuerpo, las piernas, los pies, y fuera eso le ponía ojos con la aguja y todo, y sombrero y todo eso. Eso era una cosa lindísima. Bueno, ¿qué pasaba con ellos? Bueno, pero tenemos más juegos aquí que son la recolección de frutas, porque ya teníamos, digamos que, unos grupos grandes, nosotros éramos toda la familia, ¿no? La mamá de mi hijo, todas las primos. Entonces hacíamos unos grupos y nuestro juego, nuestra vida era de una libertad absoluta. Yo tengo siempre eso en la memoria, siempre eso está en mi intelecto, y la libertad en la que nosotros nos criamos. No teníamos miedo de nada, podíamos salir a las calles a cualquier hora. Todas las puertas de todas las casas estaban abiertas y nosotros entrábamos a una casa como unas trombas y volvíamos a salir, en una casa hacíamos una cosa y en la otra hacíamos la otra, como éramos toda la familia. Entonces entramos a todas las casas y no pasaba nada, nadie nos decía por qué entraron ustedes, nada, no desordenábamos nada. Pero eso es una cosa que yo tengo en el cerebro, como les digo, como una marca, ¿no?
de que uno podía entrar, nosotros salíamos corriendo por la luz del día y corríamos por todas partes y jugábamos, nos inventábamos juegos y por la tardecita, por la nochecita, cuando ya se empezaba a ir la luz del sol, no había luz, entonces teníamos que recogernos un poquito. Y entonces en esa recogida nosotros jugábamos algunas rondas en las que ellos, los niños, que eran los primos, los diablitos que eran, ellos eran unos terribles, entonces ellos nos perseguían para ver qué era lo que estábamos haciendo, y copiarse, y burlarse, y todo eso. Y entonces nosotros teníamos que hacer un montón de cosas, pero había muchos juegos muy bonitos, el puente está quebrado, y cantábamos. Había una niña que cantaba muy bonito, que era de acá, ya falleció. Ella era familia del maestro. Barros. Vivió aquí. Y entonces la niña esta era prima de él, y esa niña cantaba tan bonito. Entonces mientras nosotros jugábamos, ella se sentaba en una emisora de cantar nos alegraba el rato, entonces estábamos muy contentos. Todos esos juegos nosotros los hacíamos y nadie, como les digo, no teníamos ninguna persona que nos guiara, ninguna persona que nos diera cuenta ni si hacíamos las cosas mal ni si las hacíamos bien. Nada, nosotros no teníamos que nos enseñara los juegos, pero los hacíamos. Y lo hacíamos respetándonos, no nos tumbábamos, no nos pegábamos, no nos pellizcábamos. Era dentro de una armonía y, como les digo, una libertad que en este momento no de todo. Los muchachos, ¿qué hacían? Por su lado, ellos hacían cosas de hombres, y entonces ellos hacían carros de barro, y hacían los carritos, y le ponían botones y cosas para poner en las llantas. Pero además eran unos llamas, eran gigantes. ¿Qué hacíamos nosotros para mirar cómo nos ayudaban a que nos alcanzaran? Bien, devolviéndome a mi ayer y viendo hoy la actualidad, indiscutiblemente pues yo me siento como en el medio. Todavía, por ejemplo, en nuestros juegos, había unos que eran para niñas y otros para varones. Es más, los juegos hasta si a uno de hombre lo veían jugando la peregrina o jugando a los calabongos y esas cosas, enseguida eso era censura. Porque el hombre no podía jugar eso era de niñas. Entonces todavía estaba marcada esa línea de la sexualidad, digamos, en ese aspecto, lo sexual, cómo limitaba hasta eso. Y por ejemplo, el hecho de que ya luego empieza uno a jugar mezclado, ya se vuelve más dinámica, digo yo, las cosas, los juegos, pero en cierta forma son muy continuidad de lo que vos estás contando. En cierta forma, eso de que los frutos silvestres eran más que todo como los que marcaban el seguir de un almanaque. Nosotros sabíamos que era junio y julio porque había cosechas de mangos y eso. Sabíamos que era septiembre porque había cosecha de mortiña y había cosecha de guayaba de rayán. Para nosotros eran más indicadores, y luego obviamente la fiesta de la Virgen, que también nos ubicaba de otra vez en septiembre. Por ejemplo, en enero y febrero era la piñuela. Entonces había como esos productos silvestres que eran más que se acababan. Sí, su gran mayoría nos indicaban que estábamos a principios de año, estábamos en tal mes. La barbaturca era con la misma Semana Santa, marzo y eso. Entonces, más bien ese tipo de actividades eran tan significativas que incluso nos marcaban nuestro calendario. ¿Qué jugábamos nosotros? El cacho, la calabaza, la candelita por allá humean, a las tapas las llenábamos de esperma de cera y empezábamos a competir por todo el orillo del parque. Y obviamente el que se encontrara con otra era a tumbarlo para hacerlo devolver, para ver quién ganaba, el que viera todo el recorrido completo. Luego siguiéramos 8, 10, entonces era una competencia ahí bonita,
pero y dinámica y activa y eso, y todo con las tapas esas, lo mismo que con las bolitas de cristal, y había una cantidad de expresiones, una cantidad de juegos, por ejemplo, tronquirregua, sí, hasta un lenguaje surge alrededor de eso. Yo no sé de dónde salió, pero nosotros lo utilizamos. Tronquirregua. Tronquirregua era porque va para adelante. Bueno, entonces así una serie de cosas. Entonces a la larga, Río de Oro, cuando yo todavía era niño, obvio que todavía era un pueblo muy tranquilo, todavía era un pueblo muy sereno. De pronto ya había un poquitico más de cuidado de los papás con uno y ya había luz, entonces a las 8 de la noche ya nos fregaban la vida, porque ya teníamos que estar acostados. Pero no, la diferencia no es tan notoria, porque también a jugar y a montarse uno en los árboles, a coger los frutos y esas cosas, eso era fantástico. Eso era un juego. Eso era un juego. Sí, bajar las frutas de los árboles. Sí. Entonces no sé. Fue una infancia muy bonita, una infancia muy tranquila. Ya empieza el televisor a meterse en la vida de uno, y ya por ejemplo nosotros teníamos que nos obligábamos a ir a misa el domingo en la mañana, porque saliendo de misa a las 11 corríamos a donde había televisores. En mi caso, por ejemplo, era mi bisabuelo. Corríamos donde Papachús a ver Tarzán, por ejemplo. Entonces, eso empieza ya a marcarnos y a hacernos cambiar, a darnos un giro a las actividades que eran las comunes y corrientes, ¿no? Ya, por ejemplo, ya no había necesidad de la aguatera, porque ya había agua en las casas. Ya hacia finales de 1950, principios del 60, más o menos, ya hace una pregunta. Mire, porque hacer hincapié en esto. Es que no es la función que tú dijiste, que el productor de ese movimiento. Los salvateros. Y ahora nadie sabe eso qué significa. Entonces, son los salvateros. Es un homenaje a esos muchachos que cantaban para la fiesta de la vida. Pero yo le pregunto, ¿eso qué? ¿Van a ser los salvateros? ¿Quién eran los salvateros? Hay quienes echan hasta la bendición. Sí, pensando que son brujos, Sí, es cierto, no suena chiste, pero no es chiste. Gente que se echa la bendición. ¿Qué tradiciones o prácticas antiguas recuerdan que hoy en día se han ido perdiendo o acabando, o terminando, ni siquiera transformando? Pues hay muchas. Entonces, porque por ejemplo, el avistamiento de fantasmas no hay nada, ya eso va. Pero es que ¿quién acabó con los fantasmas? Con los fantasmas acabó la luz eléctrica. Porque es que antes, como no había luz, entonces eran las sombras las que nosotros veíamos. Y nosotros todo el mundo creía que era fantasma. Pero además, se me olvidó contar, porque es que por las noches, cuando ya la luz se iba, que nos quedamos nosotros con una gente con ganas de seguir haciendo cosas y hablando y no sé qué, cuando nos reuníamos, la chica canta y la de a cantar lindo. Y nosotros nos hacíamos en grupos, en las casas, en las puertas de las casas, no había carros, pero en las puertas de las casas hacíamos grupos y nos contaban cuentos de miedo, fundamentalmente de miedo. Entonces por eso era que todo noviembre era miedoso porque salían las almas y no sé qué. Y yo no sé si ustedes saben que en esa época, porque es que una persona adulta, los hombres adultos ya, y subieron a hacer un teclado y se decía que una grasa, que no era muy grasa. Entonces, cogieron un perro, todo el año y la maestra lo soltaban en el carretero y le daban carne, lo llevaban y le llevaban las cosas para la salida para entonces el perro iba y hacía la vuelta. Me ofrecían allá y le salía el corrido y le daba carne y el perro hacía el recorrido. En noviembre sacaban el mismo perro para la luz. Pues allá a la 1 de la mañana ya se le ponían un poco de peroles a
cuartos de cocina, se llamaban, se decían los peores, se le ponían peores que yo estaba el perro, daban contra el piso y eran piedras y sonaban. Y entonces volteaban y le tiraban la cama y el perro salía y ellos se dañaban. Pero no eran niños, eran los adultos. Y de eso quedó, pues todavía yo creo que de las décadas mías se deben acordar, no haberlo visto, yo no lo vi, pero sí escuchar la tal Rabilucia. Y la Rabilucia fue un espanto que surgió más o menos, pues tuvo que haber surgido en esas épocas, las que vos comentás, y era sencillamente un ropón blanco, y del ropón blanco salía como una especie de cuello un calabazo. Ese calabazo le abrían 3 huecos y le metían una vela por dentro. Entonces, obviamente de pronto se veía, cuando volteaba uno, veía uno el ropón ese blanco y esos ojos mirándolo a uno, y de pronto cogían el calabazo, estaba apoyado en un palo de escoba, digamos hoy en día, y obviamente les servía para subirlo o para bajarlo. Entonces, cuando me cuentan a mí, que cuando uno veía, era que la cabeza se desprendía del cuerpo y volvía y bajaba. Entonces, eso era aterrador. Y era a las afueras del Río de Oro, donde había el monte, porque ese espanto era dentro del monte. Eso se perdió. Tan solo cuando en carnaval sacamos a esta niña María Eugenia Rojas, nosotros sacamos una comparsa alusiva a ese tema. Y ahí ya yo no volvía a saber de la presencia material de tal. La leyenda sí, bueno, sí está, pero de resto más. Entonces sí, hay muchas cosas que han desaparecido. Ya uno no hace carros. Si primero eran de barro, los otros los hacía uno de madera. Ya es raro ver uno los niños jugando peregrinas, jugando a la bolita. Hay muchos peligros, los carros, los motos, y el secuestro y todas las cosas. Todo eso ha disminuido. Nosotros teníamos el mundo. Para nosotros y esa era la lucha. No había tantas cosas. Lo que pasa es que lo que tengamos aquí, lo primero que hagamos ahora. Sí. ¿Cómo se celebran las fiestas patronales en el Rosario? ¿Qué importancia tiene dentro de las tradiciones locales? Bueno, yo digo que también han habido cambios fuertes. Han habido cambios fuertes porque yo recuerdo de niño parte de lo que comentaban padres, que alrededor del parque eran las caseticas. Ahí eran las caseticas. Uno para nada tenía uno que bajar hasta por aquí al parque infantil y a la avenida a comprar comida, a comprar artesanía y cosas. Bueno, entonces, antes todo el centro era el parque, pero obviamente el parque se hizo pequeño y al hacerse pequeño pues hubo que pensar en otras cosas. Y ya se mete el baile, porque la fiesta va a tener un cambio. Ya ahí lo empiezan a darle como la especie de feria, una cosa así. Entonces le giran el concepto como tal, porque hasta antes era totalmente religioso. 3 salas, por ejemplo, donde habían bailes, y la gente iba a disfrutar allá. Llegaban incluso las murgas campesinas a tocar, y ahí fue donde yo alguna vez alcancé a ver el caranga, porque yo no tenía ni idea. Es más, yo lo vi, me llamó la atención el instrumento, porque es un instrumento pues surgido. ¿Dónde está acá? Está en la Casa de Cultura. Sí. ¿Y qué? Y esto, pero bueno, pasó. Ya lo vi, y el instrumento, y me llamó la atención la vaina de que le daban con unos palos y pues, con una vejiga y una vaina así, y se turrumbeaba, y la gente bailaba eso y le acompañaban con títulos o dulzaina, y bueno, todo eso. Pero en la fiesta de la Virgen llegaban esos campesinos y ayudaban, e incluso, recordad que había un primo de nosotros que tocaba flauta, que también venía. Ah, sí.
Yo lo alcancé a conocer, que llegaba de Teatón y Teatón Sí, muy comentado. y Bueno, yo me acuerdo el nombre de él. Bueno, total que él llegaba y él llegaba con su flauta. Ay, no yo llegaba con su zaina, su flauta, sus cosas. Y él donde llegaba, pues empezaba a tocar y no faltaba, porque aquí yo digo que habían guitarras en todas las casas. Y había una tamborina o había ya luego la caja tipo vallenato, que se generaliza. Entonces fácilmente se armaba. Es más, yo vi cómo se organizaban instrumentos musicales improvisados, por ejemplo, dos puntas de botellas de vidrio, una metida dentro de la otra, pero en medio le ponían papel celofán, lo que ellos llamaban. Entonces, obviamente que al sonar generaba un sonido como de trompeta agudo y parecía una sortina. Entonces, todo eso acompañaba, que no tenían guacharaca, como decíamos nosotros aquí. Vi cómo cogían de una caña, porque también había cañas en muchas casas aquí en Río de Oro, habían huertas grandes y las huertas tenían una cantidad de productos. Entonces se iban y le quitaban una hoja a la caña y la parte que enrolla la caña la convertían en una dulzaina, en un instrumento, una carraca. Entonces todo eso, por ejemplo, eso en su gran mayoría se perdió. Hoy en día ya uno no ve. Ya, no, ¿qué tal? Con una carraca de eso, ¿qué tal? Ya la ush. Sí. Entonces, obviamente, no, ya hay que comprar. Y lo que se ha coartado en cierta manera, yo creo que es la creatividad, la iniciativa y los muchachos pues, están muy entregados únicamente al celular, porque ya si nosotros empezamos con el televisor, hoy en día el celular sí agotó el tiempo disponible para los juegos y esas cosas. Entonces, los cambios han sido muy notorios. Y lo religioso, obviamente, que también tuvo sus cambios con esos juegos que uno practicaba, por lo que uno veía también de grandes. Yo no alcancé a ver, pero me decían que tu abuelo y mi bisabuelo sacaba la gigantona en septiembre. Bueno, entonces sí, porque eso es muy de la orilla del río Magdalena, de esa cultura, la cultura anfibia, como le dicen. Y pues ya hoy en día tenemos otras cosas. Ya lo religioso, yo digo que la fiesta de la Virgen de Río de Oro se parte en dos. Y es de la mañana a más o menos las 3 de la tarde, porque de las 4 en adelante empieza otra cosa, otro mundo. De las 3, 4 de la tarde hacia la mañana todo es religioso, todo es de devoción, de peregrino, de rendirle cultos, pleitesía a la patrona. Y ya a partir de allí todo el mundo empieza a buscar con qué se va a vestir, qué se va a cambiar, quién toca. Entonces todo gira en torno al bullicio de la caseta, digámosle, porque el parque se convirtió en eso, en una caseta. Y lo otro, que ya por ejemplo, dése cuenta que incluso aquí se hablaba mucho de la retreta. Sí, vamos a pasear la retreta. Pasear la retreta era darle vueltas al parque. Unos de derecha a izquierda y otros en el sentido contrario. Y entonces allí venía el coqueteo, venían grasejos y venía el descamiento, todo eso ahí, todo. Eso era así. Y obviamente. Sí. Y a mostrar piernas y todo eso. Sí, todo eso estaba dentro de ese coloquio que se genera ahí familiar, bonito, porque todos nos conocíamos. Yo les digo sinceramente, yo no volví a salir a bailes públicos, porque yo me empecé a voltear, a mirar para un lado y para el otro, y ya yo no conocía a ninguno. Entonces ya me generó como cierta desconfianza, como cierto miedo, y ya yo no volví. Y veo la banda que toca la famosa disque retreta, allá en el atrio de la iglesia,
Veo los juegos de pólvora que sí han cambiado muchísimo, son espectaculares, muy hermosos, y para atrás. Sí, a buscar en dónde si uno planeó tomarse unos traguitos, hacer un sancochito, sí, pero ya una cosa no ante el público, ya es eso, pero también los años. Sí, no, yo creo que es una cosa que está, aparte de los años, porque ya uno quiere saber mucho de las cámaras. Si se han encerrado es porque, bueno, a veces no, muchas veces, porque si no ponemos a las tías de nosotros, y ya se salían, estaban así como yo, y ellos salían a la carreta, mi mamá era la que más le gustaba cuando salía la vaca, y mi papá pedía, coña, pero ¿qué vas a hacer cuando ellos tumbas a andar a buscar a los zapatos que se me quedaron, a buscar a ver dónde yo estaba los zapatos? Bueno, yo estoy mucho de acuerdo conmigo y quiero agregar un poquito una cosa que es mi sentimiento, es mi pensar, que la fiesta de la Virgen ya no es la fiesta de la Virgen, ya es otra fiesta, ya se le tiene que llamar fiestas tradicionales, etc. Claro que el festival de la Virgen, porque ya lo menos que hay es fervor por la Virgen en esa fiesta. Antes yo me acuerdo que el 8 de septiembre, el 7 de septiembre, el 8 de septiembre la procesión. La gente, lo que llamaban los peregrinos. Y venían en el carretero y ya los primeros ya iban llegando de la cantidad de gente que venían, miles de personas. Y no había sitio donde quedarse, ellos se quedaban en cualquier parte. Nosotros una noche fuimos a un paseo por allá, veníamos tardísimo. Y cuando vimos un montón de gente en el suelo de la carretera, cuando es una galería y unas cosas, pero esto que pesa son los robots para cantidades de gente. Ahora ya que la mitad de esas personas los que y como ya desafortunadamente toca hacer una pequeña acción sobre eso, como ya está hasta muerto alguien en el parque, ya se acabó la fiesta, ya terminaron la fiesta, ya si no sacan la silvestre del parque y lo llevan para otro lado, sigue siendo de todas maneras un parque para la Virgen y la gente que nosotros, los que la queremos y los que vienen en pos de la Virgen. La cantidad de gente que traía milagros, ¿saben qué son milagros? Milagros recuerdos, por ejemplo, llegaba alguien y le pedía un niño enfermo de los pulmones, de los bronquios, y entre la Virgen, primero le pedía a la Virgen le hacía el milagro, lo curaba, entonces le mandaba a hacer un milagrito que traía unos pulmoncitos en oro o en plata, y los traían y el sacerdote los ponía en la falda de la Virgen, era el agradecimiento. Ya esa gente no volvió. Yo no sé de dónde era esa gente, pero aquí, de todos los pueblos, de todo el norte de Santander, que se sabe. Y antiguamente del Monpós, todo eso. Mira que la media luna la regaló lo que queda colonial, que ya se convirtió en un elemento cultural, un elemento cívico y un elemento religioso para alrededor de la media luna, que tiene lo que es un trajeron de Monpós. Entonces aquí ya no queda, de la fiesta de la Virgen no queda, digamos, el origen, ¿no? El fervor por la Virgen. Ya tiene otro sentido. Es fiesta, sigue siendo fiesta para nosotros y sigue teniendo todo el mundo en la cabeza que ya no la fiesta de la Virgen, no sé qué, pero ya no es lo mismo. Entonces, sobre todo cuando hubo un mal momento, cuando era una muchacha. Aquí en Río de Oro había casas donde llegaba la gente. Y más sobre todo cuando ya uno se iba conociendo. No era para pagar. No. Nadie cobraba la universidad, que eran romeros, entonces se les dejaba quedar ahí en cualquier parte. Y ellos venían, si estaban, yo los vi durmiendo en una carretera, con una no había morrales y esas cosas, sino cualquier saco que trajeran lo ponían de almohada, pues aquí se acostaban en cualquier lado. Y entonces mantenían en las casas esteras y esas cosas, porque llegaban los peregrinos y había que darles posada. Incluso esa fue la filosofía del llamado Parque de la Virgen, que es donde se construyó Telecom. El objetivo era construir allí una especie de residencia. Sí, era una especie de residencia para que los peregrinos tuvieran dónde llegar. Pero pues eso también se quedó. Entonces, eso de las puertas abiertas, sí, yo por lo menos yo soy uno que todavía busco puertas abiertas.
la puerta abierta para mí es libertad. Sí. Total. Bueno, ¿qué lugar ocupa la música en la identidad cultural de los riorenses? Bueno, ahí sí te tocó a vos que tenés por dónde Pero no, y de pero, dónde. pero no por lo que vos estás pensando, No sino por tampoco. mi propio pensamiento. Ajá. Riodoro no tiene en este momento de identidad musical. No la ha tenido. Siempre hemos estado pegados de otros ritmos extranjeros. Cuando nosotros estábamos pequeños, y cuando le digo que la ranchera cantaba lindo, pura ranchera. Pura ranchera. Mira lo que se ve aquí, porque no existía el vallenato. El vallenato no había llegado hasta acá. Nosotros teníamos muy poquito, porque el vallenato empezó con Bovea. Con Escalona y Bovea sus vallenatos. Pero antes no existía el vallenato, pero en el foro no. Había música para bailar que era muy linda, que era la cubana. No quiere decir que yo sea izquierda. Porros. Porros, toda la Cuando te música pegas cubana. al sucre. Sí, pero entonces eso venía de la costa. No teníamos, y todavía no tenemos. Estamos todavía pegados de músicas que nos vayan llegando historietismo. Hasta que dirías que escuché una pelea para el 1 de agosto, porque vinieron trajeron los caños a bailar la carnita. ¿Vos peleaste? Sí. Entonces yo dije, pues, pero si ellos son hermanos, es que son como casi si fuéramos hermanos, nos mandaron a que me enseñaran a bailar la carnita. Que allá en el mismo yo soy de la carne historia de la carnita. Y entonces allá mismo peleaban y decían, pero es que no es posible que aquí no tengamos en la carnita. Entonces, pero aquí el 1 de septiembre la gente estaba curiosa porque Primero de agosto. la carnita. Pero mira, no fue tanto que bailaran los carneritos, que de por sí, como música, como bambuco fiestero, es espectacular. A mí me encanta. Como coreografía no me llama tanto la atención, prefiero ver un zaguador, al que se parece muchísimo, porque es casi que son idénticos. Entonces, lo coreográfico no me atrae, pero la música sí. La mayor crítica, ¿qué fue? ¿Cómo es posible que aquí en Río de Oro, habiendo dos muy buenos colegios, en donde se están presentando eventos, actos culturales, en donde están saliendo grupitos de danzas, de salones, ¿cómo no puede uno preparar y tenerlos para presentarlos? Entonces, no hubo absolutamente. Pero hubo de la tercera edad. Sí, fue el único de la tercera edad, y después a colmo de males trae por allá un grupo de la tercera edad de un barrio de Ocaña. O sea, ¿cómo es posible que en Teodoro no había nada que... Pues mira, yo tengo que hablar algo de tocar ese tema, si tratan de mencionarlo. Pero es que cuando se le hizo el homenaje a Teotoca, mira, en el 5 de enero, todos los músicos fue un movimiento grandísimo, pero tocaron desde las 8 de la noche hasta las 3 de la mañana y solo grupos de obreros. Sí. Solo grupos de Aquí hay obreros. material. Aquí hay bastante material, pero como que, yo no sé, mi hijo pues tenía un concepto y decía, mami, pues es que todo el mundo tiene un movimiento, porque no se los arreglan, no los pueden escuchar música bonita, no les dicen cosas bonitas con respecto a la música, porque la música es gigante, la música es universal. Oye, qué bueno, porque hay muchachos como Dani y todo eso, ¿no? Pero entonces, él me decía, ya eso, ¿no? Porque esa noche fue tan lindo, que yo no hacía más que llorar. Yo también tenía la música, no hacía más que llorar, pero yo sí estuve muy contenta, porque cantaron, tocaron chiquitos, grandes, viejos, de todo y de toda clase de música, pero nada era colombiano, nada era riorense, pero sí músicos colombianos. O sea que si se hiciera una escuela grande de música que orientara, no, es el gusto, lo que hay que poner en los niños es el oído, para que escuchen otra música, no sea solamente, ya salieron de la ranchera, ya no, porque ya ni siquiera en México, ya no cantan rancheras tampoco, lo mismo que en Argentina ya no todos los orientanos, pero entonces, que escuchen otro tipo de música para irles torciendo el oído, para los que saben, los que tienen buen oído, para que vayan acostumbrarse a otro tipo de músicas. Ve, como es, aquí nos dicen voces que inspiran. Yo,
anterior voy a hacer una crítica. Yo pienso que un error grave de las instituciones educativas, y que incluso es un error grave de los distintos grupos culturales que de una u otra forma se han formado en Río de Oro, es el hecho de que cada salida de un grupo para X o Y tiene que llevar ropa nueva. ¿Qué hace eso? Es que por eso la mayoría de los colegios, o sea, no participan en esos eventos porque exigen que se les dé plata para el vestuario. Ah, nada. ¿Cómo así? Y es que en los colegios no hay vestuario. El vestuario que tienen no les sirve. Miren, modestia aparte, les voy a decir una cosa. Cuando yo me vine del colegio donde yo trabajé, yo dejé 10 juegos completos de vestuarios de danza. Aquí tenés un montón. Ya, porque también estuve metido en el 1 de agosto y eso, y también tenía el vestuario. Pero ¿qué pasa si el año siguiente vuelve y sale? No pasa nada. Ahora, ¿qué van a hacer con ese poco de vestuario, ese poco de trapos? No les prestan atención, son una cantidad, no hay control. No, todo lo contrario, tenemos bueno, saquémoslos, mostrémoslos. ¿A qué buenas molestan todavía? A pesar de que se han acabado para que conviertan un vestido de barroquera en sanjuanera. Sí, aquí eso que mejor dicho, eso se nos va a transformar las cosas de un momento a otro. Yo conozco aquí casas de reinas de carnaval, candidatas de carnaval, que tienen allá un estante lleno de trapos que no se vuelven a poner. Hombre, regálenlos, véndanlos. Bueno, alquílenlos, no, porque alquílenlos llegan despedazados, pero bueno, sáquenle las migajas de plata. ¿Pero qué tienen con que se lo vuelvan? No se lo vuelvan a poner. ¿Pero esto qué es? Bueno, si no se lo vuelvan a poner porque no hay motivo, la ocasión, tal vez el reino de una calle. Sí. No, te hacemos falta. Dárselos a alguien que se los ponga. Que mira, que haga este vestido, que si lo manda a hacer le vale 3, 4 millones de pesos. Deme ahí 20.000 pesos. Y sáquele jugo de una manera u otra, alquilándolo y volviéndolo a lucir. Sí, todo eso. No sé, que no se puede, toca. Y así está lo de las señoras de la tercera edad. Tampoco, ellas no salen si no tienen vestuario nuevo. Las lavanderas. Bueno, entonces el vestuario que había anteriormente, ¿qué hicieron con eso? ¿Lo convirtieron en qué? Ya ni el trapito para hacer muñecas porque no hacen. Bueno, entonces estas cosas que inspiran, conduce a eso. Yo no, entonces, ¿qué tal nosotros con la ropa que nos pusimos hoy? Entonces ya tenemos que llegar. No la podemos poner. No, ni quién sabe cuándo. Entonces, ¿agotarla o qué? No, o sea, yo no le veo problema a eso. O sea, transfórmelo, colóquese otra cosa porque la foto no sea igualita, pero hágalo. Entonces, eso es una crítica así que yo de pronto he estado haciendo y me alegra que hoy haya salido al ruedo y que queden estas voces que inspiran. ¿Cuáles son los platos típicos más tradicionales de Río que recuerdan? Pues siempre, para siempre, el arepa. Eso sí, además que eso sí, eso no lo puedo decir reemplazar. Mi hermano, José Hidalgo, un mayor, que es el que más recuerda, pero que no viene, porque también está muy mal, entonces, porque es mayor. Él dice que por las tardes lo único que aspiras, ay, me voy también es una de las ay, pescado. Y primero que es Magdalena. Sí, no come pescado no, pero no es seco ese que uno acostumbraba aquí. ¿Y qué otras cosas hay bien típicas? Porque por ejemplo los pasteles pues son muy buenos los de aquí ya no existen, que eran los que eran famosos, pero ya no existen y esos hay en todas las regiones. No hay ninguna parte de Colombia donde no encuentres un tamal, que no se llaman tienen otros nombres, el puerto, pasteles. Muy buenos que son los colombianos. Así es el de monte arriba. Yo digo que para uno meterse a hablar de platos típicos, pues de pronto que la sopa de frijol. La sopa de frijol. Y así por el estilo, pero yo digo que eso es más platos regionales. Porque la arepa se come en toda la región. Pero así como nosotros, con queso costeño y todo eso.
tiene sus variantes. Obviamente, hay embutida de barbatusca, embutida de guacamole, que llaman hoy, que es el aguacate enmechado, macerado, etc. Entonces pues Sí, bueno. como le cambiamos los nombres, Pues sí, porque ahora el postre de novia es con salsa, con salsa, con crema, crema, no, chantilly. chantilly, que no sé, ni siquiera todavía sabe la gente que es chantilly, No. creo que le va a echar a eso. Bueno, No. porque es un postre bien bonito y bien rico, Sí, de oro, era el el postre. postre de novio. ¿Por qué era postre de novio? Porque era cuando había matrimonios, En dos colores también. sí, entonces cuando había matrimonios, ese era el que hacía como que postre. ¿Cuál vamos? La espuma del merengón, pero espérate un momentito que para yo comentar algo al respecto. El merengón, que era blanco, así como el vestido de la novia, vaporoso, y al fondo el dulce ya digamos con una natilla o algo así, que es de la yema del huevo. Ese es un dulce muy típico, muy nuestro, y es muy español, sí. Hoy en día es pequeño. Sí, ya es una mirada. Yo por lo que yo he visto, he mirado, he averiguado en esta región sobre todo, de pronto yo diría que hay algo que sí es propio, típico y quizás único de Río de Oro. La albóndiga se come por todas partes porque eso es de origen árabe, como que los españoles nos lo trajeron a nosotros. La albóndiga en salsa, la albóndiga en bueno, eso es común. Pero yo no he visto que en ninguna parte me hablen a mí del caldo guisado de albóndiga. Eso yo digo que sí se generó aquí en Río de Oro, porque es el caldo de huevo donde en el cocimiento de la albóndiga y que lo guisan. ¿Guisar lo que es? No, todos los condimentos que vos quieras. Sí, eso sí, guisarlo. Sí, pero se le echa la clara y obviamente se pesea dentro y queda incluso flotante. Y la yema es la que bate la parte con leche. El secreto es que está en que en el momento en que le están echando ese batido de yema, deben apagar el fuego y revolver para que no se corte. Sí, no es cuaje. Yo digo que eso es lo único que yo he visto aquí en Río de Oro. Pero ya no se come. Ya casi no se come. Salvo las tías de nosotros, las abuelas, ya la que también no, ya ni cuando en Guayabapi le daban a uno con sus taquitos tan sabrosos. Ya a estos muchachos no los consienten. No levanta, güey. Pero ya no les dan. Ya le dan los malas, pero ya me emborracharon. A tomar algo le comió dulce. No la panela. ¿Qué significado tiene para los riodenses la tradicional fiesta del 6 de enero? ¿Cómo ha cambiado esta celebración en el transcurso Tú primero. No, hablamos porque yo me agarro de lo que voy a decir y me sirve. Bueno, el tigre se convirtió en el símbolo. El tigre es el símbolo, inclusive más que la Virgen. Digo más que la Virgen cuando frente a la iglesia hicieron una estatua gigantesca del tigre, más grande que la misma iglesia. Y entonces todo el mundo se va a sacar fotos y ya se le dio la connotación del dueño del arte y la cultura alrededor, porque eso es artístico y son de los artistas. Entonces a mí me parece que, entre otras cosas, que yo no estoy de acuerdo con ese tigre, me parece que no está bien ubicado ahí, me parece que deberían ubicar en el parque aquí de la Sonrisa o algo así, que hay el parque de los niños o los salvateros, ya los salvateros nadie los conoce, yo no los oigo. No, y ahora está ese terminalito pero activo. Sí. Entonces, pero a ver, el tigre tiene que ver desde que yo nací, existe, era la fiesta, pero era distintísimo. No puedo contárselo todo exactamente como era porque es muy largo, ya estamos avanzado de tiempo. Pero el tigre antes, primero que todo, no era sino un solo tigre el que salía, no eran un montón de tigres por toda la región, era uno solo, que arrancaba en el carretero, recorría las calles de Río. ¿Qué hacían los niños entre ellos?
los pegotes esos de nosotros. Ese día era el día de ellos, ¿no? Porque salían a perseguir el tigre y a decirle, porque por el otro lado salían los cazadores. Y entonces le decían, le empezaron a gritar al tigre, a los cazadores, ¿dónde iba el tigre? Y esa era una pelea todo el día. Las casas como la mía, por ejemplo, en este momento, tienen puertas. Y entonces ellos le decían, le decían a los cazadores, estaban acusando, para avisarle a los cazadores para que fueran a matarlos. Y entonces ya había otros que le decían, ellos vienen con nosotros, entonces esa era la lucha todo el día, pero un solo tigre y unos solos cazadores. Y había también los gitanos que venían, a veces los gitanos es una cosa muy linda, y otro tiempo para los gitanos. Entonces, los gitanos venían por otro lado y hacían el baile de las cintas y esas cosas, ¿no? Una cosa también era todo el día, hasta que, pero era una persecución que tenían con ese tigre, pero como les digo y les repito, un solo tigre. Entonces ahora un montón de tigres por todas las casas, por todas las calles, un montón de tigres sin máscara. En mi casa apareció ahí un día, muchachos, un día yo vi esta foto aquí la tomó, un tigre emborrachó y quedó dormido con la puerta. No sé si se logra que pusieron que la matanza del tigre, le han puesto una cantidad. Nosotros tuvimos una vez en una fundación que trabajamos muy bien con eso, le pusimos el Festival del Tigre. Hicimos una fiesta de 3 días. Con la casa del tigre más tranquilo, más. Sí, entonces 3 días duró el festival que nosotros hicimos, que fue una festival con Perdón, 4. 4 Agregar el último la película. Ah, la película. Bueno, fue una cosa linda que hicimos con esa fundación para celebrar el fin de montar en plata del Ministerio de Cultura. Y bueno, trabajamos bien y todo. Bueno, yo les diré que indiscutiblemente el tigre, como decía Amparo, es un símbolo, es un ícono ya en nuestra cultura, en el Río de Oro. Yo siempre hago énfasis, es la expresión cultural folclórica más importante. ¿Por qué? Porque es que no la podemos comparar y no la podemos minimizar ante lo religioso, porque lo religioso para nosotros es toda una historia, es todo un sendero de fe y de creencia y cosas. Allá los que creemos y allá los que no creemos, cada quien pensará y verá. Pero de todas maneras, todavía hay que hacer énfasis en eso, ¿no? Que son dos puntos muy opuestos: el cultural religioso, cuyo principal aspecto es la iglesia, la Virgen, y obviamente la iglesia, que es un museo. Nuestra iglesia es un museo. Allá donde uno puede admirar arte en otra especie. Porque si uno sale al 6 de enero, también va a admirar. Pero es un arte que llaman hoy efímero, que gira en torno a la máscara, al disfraz, a la leyenda. Entonces, yo creo que esta vivencia de tanta alegría, uno maravillado con lo que está viendo, con lo que sale y eso, pues ha conllevado a que no diferenciemos las cosas y creamos que verdaderamente el tigre es lo que nos identifica a nosotros. Y podemos tenerlo dentro de los aspectos de identidad, pero tampoco que gire en torno solamente al tigre, porque hay otros elementos. Por ejemplo, valga la aclaración, la Mariana también es un elemento de disfraz que vale la pena. Para comparsa. Sí, que vale la pena. La historia, la vida esa de los gitanos, yo en muchas ocasiones alcancé a ver aquí comparsas y carrozas alusivas a los gitanos, porque también esa historia nos llegó a Fierro de Oro y al parecer pudo ser la que nos dejó aquí la Mariana, o la Osa, porque es un gitano que salía y la llevaba. Claro que también alguna vez vi indios llevando la Mariana, pero en su mayoría yo siempre vi fue un gitano con una bandereta y que ponía, al son de la bandereta, ponía a bailar la Mariana. Entonces, si no me das 5 pesos, 5 centavos, ahí está el te echo la Mariana. Y así mucha, y la luchada y eso. Bueno, entonces, y así por el estilo, hay otros disfraces que valen la pena y que también deben tenerse en cuenta. Entonces, no solamente el tigre, porque el tigre va a enterrar a otros elementos culturales muy importantes
y obviamente miremos que ya se está metiendo hasta incluso con lo que es nuestras creencias. Sí. Bueno, existen leyendas, cuentos o personajes populares que formen parte del patrimonio cultural oral de Redón. Sí, existen muchos. Bueno, que nosotros conocimos de esa época. O sea, yo me refiero a toda esa infantilidad. Mi hermano, que es escritor, y la musa de él, no escribe él ha escrito sobre todos los personajes. Yo iba a traer un listado de los personajes, porque en esa época eran, por ejemplo, los que se tenían en cuenta que nosotros salíamos corriendo detrás de ellos. Y él tiene una historia, un cuento, porque no es yo no sé cómo podría llamarse el libro, porque es la realidad mezclada con la ficción. Entonces, de los personajes de esa época, pero hay muchos en esa época, estaba Las chamisas. Las chamisas de Martina, que están en un libro, un cuento de libro. Bueno, él tiene como 100 personajes. Yo los tengo escritos, pero no los puedo prestar. Porque no solo No tienen devolución en su mayoría. Entonces, él tiene toda la cantidad de personajes, había muchos personajes, muchos, que nosotros conocimos en esta época, que posteriormente ha habido más. En este momento hay unos personajes, porque el personaje no es solamente el letrado, el que escribe, porque tenemos gente importante. Por ejemplo, Francisco Sánchez Arevalo es un capítulo aparte del Redón. Nosotros con el Centro de Cultura logramos hacer una placa aquí en la casa de él, porque es Centro histórico. Sí. Casa de la Cultura. Casa de la Cultura, bueno, la Casa de la Cultura. Entonces, el Centro de Historia le logramos hacer la placa. Pues, hay gente bien importante. Ahora hay gente que no tiene la importancia y la categoría de Francisco Sánchez Arevalo, que era un filólogo, hablaba como 5 idiomas, era un historiador, era una persona supremamente letrada, supremamente interesante y supremamente queridor del libro. Entonces, ahora hay personajes. El defensor de la normal. De la normal. El defensor. Entonces, pero él vino, que también ahora en este momento hay unos personajes, por ejemplo, el Chirimoya, ese señor que le gritan y el entierro sale corriendo a perseguir, a echarles piedras a los muchachos, que ahora le dicen. Alfonsito, toda esa gente son personajes, porque es que entre los personajes que mi hermano rescató, está por ejemplo un primo mío, primo hermano, primo también, que era, la verdad, él era un hombre supremamente inteligente y la persona más dada a la comunidad que haya dado vida. Y entonces él era iletrado, él no sabía leer ni escribir. Y entonces, cuando conseguía plata, tenía sacaba chequeras, tenía alguien y llevaba a la persona que firmara, porque por mucho que se hacían los cheques, firmados se no podía leer firmados. Pero era un personaje tan increíble que hacía unas cosas, por ejemplo, él tenía siempre un ataúd en una casa de un amigo, aquí abajo, arriba de los cristales como los cristales más. Un ataúd vacío, porque siempre que se moría un pobre, una persona que no tenía, que tuviera aquí. Y le conseguía en el cementerio. Fue el que empezó a realizar el cementerio, porque el cementerio que era la policía. Bueno, ahí era donde avisábamos más espantos. El cementerio era ahí donde estaba la policía. Entonces estaba Pepe, que era ilustrado. Entonces ahora también hay personajes, pero hay que rescatarlos. Yo estoy en el Centro de Historia, nosotros estamos en el Centro de Historia de los Niños, y yo estaba detrás de algunos escritores y todo, gente que está preocupada por eso, para que recojamos lo que dice la gente. No es todas las cosas maravillosas, ni las máximas, ni los tratados de filosofía, ni nada, sino simplemente su diario vivir, lo que hay que ver. Porque las chamisas de Martina son yo digo con respecto a eso, sí, indiscutiblemente José Hilario ha rescatado muchos personajes y a cada uno, de acuerdo a lo que él vio de su trayectoria de vida, pues le creó todo un cuento alrededor. Ahí está dentro de la fantasía y la realidad, está ese realismo mágico, diría Galo.
Además de eso, pues también hay muchos espantos. Miren que yo les conté lo de la rabilucia. Y nosotros, allá en la Casa de la Cultura, también hicimos un proyecto con el Ministerio que precisamente fue rescatar, pero espantos. Y sobre todo por aquello de cuentos, leyendas y mitos. Y encontramos en Riodoro, donde yo sé, solamente hay un mito, no hay más. Aquí no hay más mitos, aquí solamente hay un mito. Los demás son cuentos y leyendas. Entonces, allá está, hay una revista, tenemos unos cuadros que unos artistas nos hicieron el favor de ilustrarnos el cuento. Ajá, claro, sí. Entonces, sí hay, y hay mucho todavía por rescatar. Esta es una tarea a continuar. Y pues para terminar las preguntas, ¿qué rasgos o costumbres consideran ustedes que identifican verdaderamente a un rioverense y lo distinguen de las personas de otros lugares del Cesar? Yo tengo bien importante la calidad humana del rioverense. Es impresionante cómo somos de queridos con todo el que llegue, cómo somos de queridos con la persona que nos asesina, cómo somos de queridos con el que está mal. Todo el mundo corre cuando una persona necesita. El querido que nos dan en la cabeza. Nos dan en la cabeza a veces, pero en general es una postura hermosísima la que tenemos. Por ejemplo, eso, ¿por qué viene tanta gente aquí? No, pero es que de Riodoro es que es tan rico ir, es que es tan delicioso ir alrededor. Sí, es el clima, es la gente, es todo. Entonces esto es muy, muy, muy bueno. Me parece que uno de los factores que yo rescato así, primordialmente es esa. Yo diría que un rasgo artístico a nivel general, porque sin academia, que lo hemos visto, ¿no? De aquí para atrás, porque ya de aquí para adelante ya tenemos ya especialistas de universidad y cosas en estas expresiones artísticas, pero es que anteriormente, que es el bebedero de nuestra cultura artística en todos sus aspectos. Aquí en Riodoro es fácil encontrar una persona que monte el bajo, que ejecute un instrumento, y sobre todo eso que no haya academia, no había academia. Entonces, allí es donde está el valor, ¿no? Y allí es donde de pronto sobresale ese rasgo. Y yo digo que nosotros somos como muy dados a hablar, a ser jocosos, a ser como chistosos, al punto que algunas veces nos sobrepasamos. No somos amargados. No. Aquí la gente no es amargada. Nadie siempre tiene una sonrisa. Adiós. ¿Cómo estás? Y saben apuntes de donde uno menos piensa, de cosas que han sucedido y que es para uno reírse en la vida. Entonces yo digo que esos aspectos, porque lo demás, pues digamos como las reinas, ¿cómo es? Echado para adelante, soy muy a las palabras nuevas ahora que están de moda, esas que están de moda ahorita. Proactivo No, me toca preguntar cuando están hablando de los chiquillos. Se copia. Un niñito de 2 años diciendo a la mamá, me copia, yo sí, Eso han dicho a mí también, pero no dice me copia para referirme. Pero me copia es que me copie, que tome igual. Pero resulta que me copia, ya sí. Ahora hay una cantidad de gente que digo, oiga, bueno, eso sí me las conocen. Bueno, terminar, ya me la aprendí. Mira que sí. Me salió. Terminar rápido. ¿Qué es lo que decías? Bueno, es que quiero como para hacer llegar a la otra pregunta del círculo en el que estamos, que sobre que hicimos antes hincapié y hablamos tanto también y todo, sobre los juegos de los niños de esa época. Entonces, esto es que ha escrito por mi hermano, pero no lo vamos a leer todo, claro, ¿no? Aquí hay un montón de cuentos, aquí hay muchísimos cuentos de los personajes de Riodoro, pero además, otra cosa, antes de terminar, les invito a que en la casa
siempre hay lectura para todo el que llega. Siempre hay lectura a la hora que sea. Allá se puede ir a leer, 2 de la tarde, 3 de la tarde, 4 de la tarde. Después de las 10 de la noche no. Me pido. Entonces esto lo escribió mi hermano y se llama El silencio. No lo voy a leer todos, sino unos fragmentos y miramos a ver. Es la influencia que tuvo la niñez de él en su cabeza, en su ser, en sus psiquis. ¿Cuál fue el efecto? Por ese recorrer las calles de Río de Oro, muchas veces descalzos y todo eso, entonces andaba con luz. Entonces, este es mi hermano escribiendo, pero entonces él se está poniendo en primera persona, pero dice, se llama El silencio del caracol. Dice, bueno, pues voy a empezar así, dice, me han brindado la oportunidad de permanecer en silencio, escuchar sonidos sordos, especialmente ahora que nos rodean tentáculos ruidosos como choques de vibraciones, gritos de vallenatos, berridos de máquinas, el llanto de hormigas sacrificadas a pisotones en las calles, el estruendo del challenger del infinito, lamentos de hombres sudorosos vendiendo pieles de durazno, voces de violentos escupiendo por bocas de fusil y luego en desolación, palabras suplicantes de paz. Y me remonto a la época del pueblo, ahí es donde la interesamos, ¿no? Y me remonto a la época del pueblo, en la habitación de Espírita de Castillo, Israel Parque, de Espírita del Castillo, las puertas de la sala permanecían abiertas y trancadas con un par de caracoles de mar. Eran unos caracoles como así. Sobre ellos nos sentábamos a jugar y cual centauros marinos nos llevaban en sueños por el espacio cubierto de algas y sillas. La dureza del material contrastaba con la tersura y su color rosado penetraba el interior invisible. Al descuido de Espírita, la dueña, siempre vigilante, nos colocábamos los caracoles gigantes en los pabellones de las orejas y sentíamos la voz del silencio penetrar el laberinto del olor. Mi primo señalaba, si escuchas cómo suena el mar, sí, le respondía. Es una tormenta oceánica de olas bravas y enloquecidas. Así nos confundíamos en el juego hasta quedar atrapados en los sargazos y fantasmas de peces que dormían en nuestra fuerte imaginación. Esa es la introducción. ¿Leemos al final? Porque este es un cuento bien largo. Bueno, no cita no fue preferible porque hay rato que estoy ocupado, miércoles no estoy por la tarde, pero siempre estoy. Encima del cerro, donde se anclaban las torres del cable y bajo la ventana. Ay, porque es que también no hablamos del cable, es una cosa bien importante que solamente había 4 cables en Colombia y lo perdimos. Y bajo la ventisca fría investigamos a los caracoles de las montañas. En el interior de las conchas probablemente un silencio de viento, tocando entre las paredes de rosa de la pena. Y cuando y cuando regresábamos al oído, podíamos escuchar el canto de las estrellas de colores y una risa de luz. Nosotros creímos que los caracoles de las montañas, por estar cercanos al firmamento, alcanzan a captar sonidos celestiales, atrapando en sus conchas voces de ángeles y sonidos a la edad de ángeles. En los caracoles del río se arremolina un silencio apacible como sonido de una cascada de vidrios. En una ocasión el sonido cambió a una arrastrando piedras y arena. Días después de ese evento, una creciente de agua lluvia regresó al interior. Con grupos llegamos a lanzar predicciones, eso de los locos, a lanzar predicciones. En una ocasión dijimos, viene una creciente y la gente no le presta atención, ya que atravesamos un tiempo seco. Se ve una creciente de las más devastadoras y las minas que hayan tenido la historia del río. En ese momento nos cortaron con respeto, a pesar de nuestros pantalones cortos y bolsillos repletos de trucos. Entonces, esto es todo lo que él vio cuando era pequeño, en una casa de puertas abiertas. ¿La dejamos para la otra casa? Para poner una cita, el libro de enseñanza de soledad. Ah. Después. Sí. Es que ahora que estaban hablando de todo eso, yo tengo toda una teoría sobre la primera que es una equivocada,
una explicación de esta tierra cuando habla de captado en esa época, porque es que no les sabía Bueno, y con esta tertulia normalista reafirmamos el orgullo de pertenecer a una tierra llena de talento, fe y cultura. Agradecemos a nuestros invitados por su valiosa participación y a todos ustedes por compartir este momento tan especial. Sigamos cuidando y transmitiendo nuestras tradiciones, porque Río de Oro no solo tiene historia, tiene alma, tiene vida y tiene identidad. Muchas gracias. Muchas gracias.